Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muy bienvenidos una vez más a nuestro Jardín del Alma. Y desde aquí os saludamos, como siempre, yo muy bien acompañada con Jaume Patuel. Jaume, buenos días. Muy buenos días y buen tiempo, sea el que sea, en el lugar que sea. Una visión global siempre. Sí. Y luego aterrizamos. Aterrizamos y llegamos a un tema muy importante, que es casi una continuidad de un programa que ya hicimos anteriormente y de un tema conocidos y sufridos por muchos, que es el tema de la eutanasia, ¿no? Sabemos que la Generalitat de Cataluña, porque estamos en Cataluña, hablamos de las voluntades anticipadas, pero y una comisión de garantías para que eso se pueda cumplir. Se sabe que el proceso dura de entre 40 a 60 días, pero hay que tener en cuenta que, según Núria Tarridas y Albert Planas, nos contaba el otro día que hay registrados 560 médicos objetores en Cataluña, sin tener en cuenta que a más hay otros que no están en la lista, pero siguen siendo objetores y entretienen el tema todo lo que pueden, ¿no? Después, antes de que comience Jaume a contar, porque nos tiene mucho que explicar hoy, yo diría que a veces la negación a la eutanasia se puede utilizar como un tema de castigo. Por ejemplo, en el caso que corresponde a esta muchacha de 25 años que, Noelia. Exacto, que intentó suicidarse por desespero en su vida, pues ahora ella está tetrapléjica, encadenada a una silla, pero así todo, sus padres y familiares y muchos objetores están en contra a que se aplique la ley de la eutanasia, que ya está aprobada por ese comité de médicos que llegan a este punto de decir es la única solución y además así estaremos respetando su petición, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación que esa negación que tienen los padres y todos los demás contra esa eutanasia, a mí personalmente, me preocupa porque me da la sensación de que es como un castigo a esa hija que en un momento se intentó suicidar y con que en su mente religiosa o en sus condiciones no entra el suicidio, que nadie lo quiere para nadie, pero no entra esa postura, su castigo es, ahí te quedas condenada de por vida. Y el otro caso que creo que se llama Francisco, de 40 años, su padre de 90, también ha frenado que se le aplique la ley al hijo. Esto no me la sé. Sí. O sea, son los dos casos que están saliendo. O sea, imagínate lo fuerte este hombre que tiene 90 cuando se nos vaya a dejar a una persona. Sí, el problema está en este caso, en estos casos, como si la ley, el espíritu de la ley, fuese anulado, el espíritu de la ley aplicado por la comisión médica fuese anulado por un tribunal legislativo en que no tiene en cuenta la voluntad del que la pide, sino de una voluntad ajena por amor. Entonces hay que decir si este padre hacia el hijo, hacia la hija, realmente la aman. Y aquí es qué significa amar. Esa sería la cuestión. Sería otra cosa a discutir. El amor ahí yo no lo siento. Lo siento un poco equivocado, esa forma de amar, ¿no? ¿Y qué más comporta? Porque aquí tenemos un libro en la mesa que hoy lo ha leído y le ha abierto todavía más el abanico de posibilidades ante este tema. Es decir, el artículo está escrito el mes de abril y el libro lo he leído hace una semana, porque el título me gustaba, Elogio de la eutanasia, que viene el autor es el director de la revista de la asociación El Derecho a Morir Dignamente de Cataluña. El autor se llama Fernando Pedros Pérez, que el libro me ha gustado muchísimo en el sentido que me ha permitido contextualizarme, situarme ante esta problemática. Entender mejor. Sí, a ver, ¿dónde están los problemas? Y entonces, de entrada, yo diría que el derecho a morir, este derecho a morir, que el artículo 10 de nuestra Constitución del 1978, que yo no voté,
En el artículo 10 habla del derecho no a la muerte, a la dignidad del ser humano. Y el derecho a toda dignidad del ser humano incluye, lógicamente, el derecho a poder decidir cuando yo muera, cuando quiero morir, y ese derecho hay que defenderlo. Pero ese derecho no está en ningún estado. Va surgiendo a medida que la civilización va adelantando. Ahora bien, sabemos que toda novedad se encuentra por situación lógica y razonable con fuertes resistencias, el conservadurismo. Y esto es algo que hay que esperar. Por tanto, el derecho a morir, que en ciertas culturas, en tribus, en familias, cuando una persona era mayor y faltaba la comida, por ellas mismas se iban al bosque a morir, para que la familia pudiera continuar. Por tanto, estas cosas hay que recogerlas y no creer que son tan nuevas. Te diré una, que la leí, no en el libro, en el mito del centauro, en el caballo, Sí. allá está el primer ejemplo de la eutanasia. Sí. Me quedé de piedra cuando lo leí. Es decir, el centauro tenía el don de la inmortalidad. Pero un día se le clavó de parte del enemigo una flecha con veneno. Y a pesar de ser mortal, el veneno le hacía sufrir muchísimo. Por tanto, tenía muchísimo dolor. Que no podía aguantar, pero no podía morir porque Era inmortal. Entonces, ¿qué hizo? Pidió a los dioses que le quitasen lo de la inmortalidad para poder morir. Esto lo aprendí hace poco, Sí. Y me llamó la atención, de cómo la eutanasia ya viene en la mitología. Ya se planteaba en la mitología. Bien, entonces la cuestión humana es, ¿por qué no tengo yo o se me prohíbe el derecho a morir cuando yo creo que es conveniente? Esto, por lo que he podido decir, hablo a través de lo que he leído en el libro, porque no soy especialista en cuestiones de derecho, a pesar de haber estudiado un poco el derecho. Entonces te das cuenta que es algo nuevo. 1848. En el 1812 tenemos la Constitución que le llamamos la Constitución de Cádiz, que llamamos la PEPA. Bien, es momento de liberal, etc. España hay las luchas conservadoras con las progresistas. Y en el 1848 se formula el Código Penal. El artículo 328 del Código Penal de 1848, en que hay toda esta lucha y que la Iglesia tiene un gran poder, este artículo condena de forma absoluta el suicidio asistido como un homicidio. O sea, es tan antigua la historia de hoy como la de 1800. Este es el artículo 328. Es decir, no solamente la vida es sagrada, sino que todo el mundo católico, la vida es sagrada porque es un don de Dios. Esta premisa, que no solamente es aquí, hay que tenerla muy en cuenta porque aún perdura a un nivel inconsciente. Por ejemplo, la Constitución de 1978, laica, no habla de la religión porque es aconfesional, pero considera el código, es decir, en la Constitución considera la libertad, pero el artículo 143 del 1993, cuando viene la reforma del Código Penal, 1848-1993, el artículo 143, de hecho, continúa el mismo espíritu que la ley 328 del Código Penal de 1848. El mismo espíritu, alguna pequeña modificación. Exacto. Y no tiene en cuenta el artículo 10 de la Constitución. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ya. Y entonces el artículo 143 del 1995 continúa el mismo espíritu, pero con algo, si en el fondo hay un consentimiento, podemos no ser tan fuertes en la pena. Pero entonces, en el 2021, si mal recuerdo, viene la LORE,
la ley orgánica de la regulación de la eutanasia. ¿Qué hace esta ley? Esta ley no anula el artículo. Solamente dice que en ciertos casos ya no es homicidio. Eso dice la ley. No dice nada más. Es decir, si antes cualquier ayuda era un homicidio, la LORE del 2021 dice ciertamente que en ciertos casos ya no hay delito y no hay pena. Primero, eso nos permite actuar según la conciencia del médico y de la persona que lo solicita. Por tanto, el contexto, el ámbito, el marco de la eutanasia, el marco eutanásico es patológico, de patología. Por tanto, ¿quién rige en un marco patológico? No el paciente, sino el médico. Correcto. Por tanto, el médico consulta a otros médicos y viene la sentencia de la comisión. Y la comisión dice, puedes hacer caso a la demanda de este paciente. Y entonces aquí encontramos mentalidades abiertas o mentalidades cerradas. Bueno, pero hablando de las mentalidades, hay que tener en cuenta que también cuando hablamos de la eutanasia hay un apartado muy especial, la salud mental, que no está incluida en esa ley. Bien, pero eso tienes razón, pero es un tema aún más lejano. Es decir, la eutanasia en concreto es aquello que es un suicidio asistido, puede ser permitido si viene del campo médico. Y esto está en Holanda, está en Suiza, es decir, por lo que yo he podido leer, en ningún estado del mundo hay la ley de la eutanasia profunda, es decir, el contexto no es patología o no es enfermedad incurable, sino el contexto es yo tengo el derecho a poder decidir el momento de morir. Eso no está en ningún estado. Está escrito en ningún lugar. Holanda y Suiza, que son adelantados, tienen el contexto patológico, pero con una mirada muy amplia. Por tanto, aquí hay dos situaciones. El derecho humano, para mí, fundamental, de poder decidir no suicidarme ni homicidio, sino autocidio, darme yo mismo la muerte, porque considero, pienso en mis cabales con plena serenidad, que he hecho una misión en el mundo. Y como he hecho una misión en el mundo, decido irme. Claro, esto es un pensamiento en que la muerte biológica no es sagrada. La muerte biológica es necesaria para la especie. Por tanto, esta muerte biológica no se puede o no se debe sacralizar, que aún la muerte biológica está sacralizada. Por tanto, una cosa es el contexto eutanásico existencial, que es el por el cual se lucha, y otra cosa es el contexto eutanásico patológico, que es lo que está legislado, habiendo ampliado un poco la ley. Es decir, los que están en el campo médico que ayudan a morir, estos no están cometiendo ningún delito. De esto hace poco, 2021. Digo esto porque cuando salió la LORE en el 2021, Vox y PP, no sé, cuestionaron la ley. Pero y gracias a esto, el Tribunal Constitucional contestó a partir del artículo 10 de la Constitución. O sea, hay una pequeña apertura de decir, ampliemos la cuestión y no nos quedemos solamente en lo patológico. El Tribunal, creo que hay dos sentencias. Claro, ante esto, ¿dónde estamos? Estamos en una batalla de leyes o derechos fundamentales. Sí, ese es el contexto general. Humillando al ser humano en primera persona. Por tanto, este libro, que quien quiera profundizar o contextualizarse, lo aconsejo. A mí, personalmente, me ha ayudado a ver todo un panorama nuevo de dónde nos situamos, qué es lo que estamos batallando. ¿Y de dónde partimos? Porque mira, es antiguo. Y entonces se comprende que las asociaciones del derecho a morir dignamente, que empiezan por lo real, que son las enfermedades, el objetivo es mucho más amplio. El derecho a morir dignamente cuando yo lo crea oportuno. Da esta libertad de poder decidir cuando yo quiero dejar de respirar, que es la muerte biológica, y entonces aquí depende de muchos factores, mi conciencia continúa.
por supuesto. Eso sería el panorama que hay. Sí. Claro, y en el artículo digo, claro, en el artículo que lo escribí antes de leer el libro, si un Estado tiene el derecho, el deber, el poder de mandar generaciones jóvenes, como en el caso de Rusia, a la guerra, si tiene este poder, porque este poder del Estado no permite que la gente pueda optar a morir en el momento oportuno. No solamente cuando está con una enfermedad incurable o con un dolor insoportable, que entonces viene la ley, sino con otra visión amplia. Ese es el campo de batalla que hay. Sí. Es el campo. Por tanto, un campo de batalla que básicamente es un gran cambio de la mente humana a considerar que la muerte biológica que se va extendiendo la duración no es un valor absoluto. Porque quienes nos dicen que la muerte biológica no es un valor absoluto son los poderes cuando mandan a la gente a la guerra. Que los mandan directamente a matar, homicidios, pero que son legales, o bien indirectamente a suicidios, porque muchos acaban suicidándose. Entonces esto precisa hablarse con calma y no esperar los casos extremos como los extremos de Noelia y Francisco. Dos casos pidiendo la muerte por el dolor, no pidiendo vivir más, pidiendo morir antes, que no es lo mismo, y que está frenado por la legislatura de un tribunal que no tiene en cuenta la dignidad del ser humano, sino en cuenta el amor de los padres. Entonces hay que discutir. Hay que analizar lo que es el amor. ¿Qué es el amor? Y el egoísmo. Esto es lo que yo veo en estos momentos. Sí, entonces es lo que dice, todos esos procesos tan complicados y complejos han hecho que la comisión haga una redacción de documentos para plantear muy claro, sobre todo en el problema de la salud mental, que el deseo a morir ha de ser una decisión libre, pero nunca dependiendo de un estado depresivo. Y entonces, ahí hay que tratar esto. Exacto. Y después, salido de la depresión, volver a hacer valoraciones. Sí, es decir, repito, una cosa es el marco eutanásico existencial, que es el derecho, es una cuestión, y otro, la asistencia. y otro es el marco eutanásico patológico. Exacto. Entonces, en este caso patológico, hay que tener en cuenta que el sujeto no es el paciente, sino que el sujeto a decidir es el médico. Porque es un acto médico. Exacto. Es un acto médico. O sea, evidentemente que echa la ley, como decimos en castellano, echa la trampa. Sí. Evidentemente que puede haber abusos. Pero el abuso no es un freno para que no haya la ley. Hombre, la cosa más clara aquí en España, en Cataluña, es la ley del divorcio. Cuando salió la ley del divorcio, la punta y ahora el divorcio es el pan de cada día y ninguno hace problema, etc. Dice, mira, hace una semana una íntima amiga mía, psicóloga, me pidió que hiciera la ceremonia del amor de los dos. Él era su tercera mujer, sí. Y ella, de hecho, era su tercer hombre. Hicimos una ceremonia preciosa en el campo, bucólica, etc. Esto, impensable hace 30 o 40 años. Era impensable. Impensable. Sí. O sea, y ahora coges estadística, las últimas estadísticas son para reflexionar, las bodas, más del 50 o 60% son civiles. Sí. Pero estamos en un momento de un cambio tal, y comprendo yo las resistencias. Ahora bien, cuando un médico se me pone como objetor a la eutanasia, pregunta, ¿qué es lo que te frena? Exacto, es una pregunta que quiero todavía encontrar respuestas eso me pasó a nivel personal. Y a nivel, es decir, y cuando yo veo el panorama que me ha podido clarificar, el artículo 143, a pesar de la LORE que modifica, hay una premisa que es constitucional, que la vida es sagrada. ¿Y dónde sacan y cuando digo la vida, y aquí una cosa es la vida total nuestra,
Y otra cosa es la corporeidad. Un momento dado, la forma de vivir biológicamente no es vida. No. Que es el caso de estas dos personas que no piden continuar viviendo, piden morir lo antes posible porque estamos muriéndonos. Estamos muriendo poco a poco y con sufrimientos psicológicos y físicos. Que la eutanasia quiere decir, déjame morir antes. Claro, porque tengo que morir. Porque como tengo que morir, dejadme morir antes. No me prolonguéis una vida que es muerte. Claro, todo eso. Ahora, y entonces, a la pregunta que me dice, todo eso es un trabajo de mentalización, de reflexionar, de silencio interior, de saber qué es vivir y qué es morir. Porque no solamente, es decir, otro problema es, claro, yo no me encuentro en esa situación. La muerte yo, por circunstancias de vida, la he tenido siempre en primer plano. En primer plano, sí. Toda mi vida, desde los 11 años que fui al colegio de los salesianos con el ejercicio del amor a muerte, que déjate ir, por cierto que las cosas han cambiado. Era largo y tendido, largo y tendido. Pero es que la muerte es un tabú. ¿Por qué hay miedo de hablar de la muerte? Y por tanto, hay que hablar de la muerte como hay que hablar de la vida, pero hablando de la muerte de una forma razonable. La gente, cuando hablas con la gente, la mayor parte, no tengo miedo a la muerte, tengo miedo a padecer, que es muy distinto. Y entonces, y casos que vienen a la cabeza, dices, bueno, si habláramos y pudiéramos decidir cuánta gente está pidiendo la eutanasia, Dios mío, llámame cuanto antes contigo. Es una demanda de eutanasia. Dios mío, ¿qué hago en este mundo? Es una demanda de eutanasia. Pero hay un freno a un nivel inconsciente, imaginario y colectivo, que es el que hay que ir trabajando y ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo? Hablando que morir es un paso a nuestro vivir. Tanto esto es una mentalidad nueva. Pero la mentalidad es la forma de visualizar, como tenemos en este momento tú y yo, que aceptamos la vida y la muerte, pero sobre todo la muerte como un traspaso de plano. Cambiamos de plano. La gente no morimos, sino que la conciencia se eleva. Pero claro, tenemos que partir de estos puntos que mucha gente no conoce y no entiende. Y por eso hoy día es preciso. El nuevo Papa León XIV, ¿qué tal? Que ahora no lo conocemos. Un texto del discurso dirigido a los periodistas, dice, el pueblo, dice, la información sobre la verdad nos hace libres. Si no hay información verdadera, no somos libres. Muy bien, buen comienzo. Buen comienzo. Ahí estoy de acuerdo. Hay que hablar. Por tanto, la muerte no puede ser un tabú. No. Ningún tema puede ser un tabú. Incluso, y esto no les va a gustar a mucha gente, desde el momento que Trump subió al poder, que a mí no me gusta, puso sobre la mesa un tema tabú, la economía. Sí. Por encima de los intereses de los partidos políticos. Lo haga bien, lo haga mal, no me pueden. Por tanto, la economía es la que está ahogando el 97% de la humanidad. Sí. Él hace una guerra. A ver, habrá que esperar cómo se va resolviendo, pero no tengamos miedo a todos, como los poderes profundos que hay en España, poderes fácticos que conviene ponerlos sobre la mesa, es decir, abrir los ojos a la realidad en la cual estamos inmersos. Ahora bien, los poderes políticos y fácticos no les interesa informar de la verdad al pueblo, porque el pueblo con mayúscula vendría en 1879, liberté, fraternité, égalité, y no quieren que se repita. Y entonces, y además hoy día la paranoia está al orden del día y facilitando la paranoia, el control de una forma desmesurada a través de las máquinas. Claro, estamos en una situación que es. Bueno, entonces hay que mentalizar, hay que educar. Exacto. Hay que educar. Hay que informar y educar a la gente. Y sobre todo a los médicos que actúen en consecuencia en cada situación. Cuando ha pasado una valoración de todo un equipo
que ha valorado a la persona, como ser humano, como enfermo, en todas sus vertientes, y esta persona ha mostrado la intención de desear la vida, pero después la muerte digna, sobre todo respetar esa muerte digna, que no es más que asistencia. El médico ahí hace un papel de asistente, de acompañante, pero no todos están preparados para acompañar a la muerte. Ese es el problema. No hay una formación. Por tanto, el intermedio actual que tenemos son los paliativos, Ya. que es una eutanasia escondida. Sí, desde luego. Entonces, la cuestión es la deontológica. ¿Qué mentalidad tiene ese psicólogo, ese psiquiatra, este juez o este padre sobre esta ley? No. Y entonces viene el apelo a la conciencia, que también es un poco arbitrario, porque mi conciencia está sujeta a una ideología, o la conciencia crea su propia convicción. Y aquí solamente hago un paréntesis. El gran problema que es el ego en cada ser humano. Sí, esto es aparte. Esto es un tema que podemos tocar otro día, porque entonces hay una manipulación de parte de los poderes, cuando el 90% de la prensa escrita o de los medios de comunicación son privados y comprados y nos hacen creer o dan un pensamiento hegemónico, no objetivo, sino de intereses económicos o políticos. La gente... Es muy complejo. Entonces es muy complejo esto. Y la gente no sabe que está manipulada. Total. Y eso hay que ir tomando conciencia. La gente está manipulada total. Y entonces, claro, en el problema de la eutanasia que la lucha es el contexto o el marco o el ámbito eutanásico sea existencial, no patológico. Y hasta ahora nos movemos exclusivamente en el patológico, y recuerden, el patológico, si el artículo 143 es el mismo del 328 de 1848, modificado con la LORE. Ya, pero Quien empieza a abrir pautas es la sentencia del Tribunal Constitucional de la dignidad humana. Todo esto es una nueva visión, y actualmente estamos en un cambio brutal. Sí. Por decir, pero ya digo, salvaje. lo que hay que hacer es, aparte de que tú tengas como médico, tu planteamiento entre la vida y la muerte y tus problemas personales, porque muchos han sido formados que el médico, su final es salvar vidas y no, entre comillas, acompañar a la muerte. Pero yo creo que entre salvar vidas, actuar con dignidad y amar al enfermo, significa que dentro de la Facultad de Medicina hubiera una asignatura que hablara de la muerte, que informara, que apoyara a que la persona que tenga que actuar en un acto médico de acompañamiento, ya no en la aplicación de tratamientos, medicamentos para ayudar a morir, sino en la aplicación del acompañamiento. El acompañamiento significa estar al lado del paciente y entenderlo, y coger una mano y dejarlo. Te acompaño hasta el último momento, a pesar de que tengan familiares, porque hay muchas personas que estaban solas a la hora de morir. Muchas. Tú me estás tocando un problema, y con esto podemos acabar el pensamiento de hoy. Me decía un amigo mío, por lo cual la fuente es, no sé en qué departamento, si de Madrid o de Barcelona, no lo sé, estaban construyendo un documento sobre el embarazo subrogado. Otro tema a hablar. Bien. Pero me decía, había en este documento bioético, en la comisión no había ningún psicólogo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando hablamos del subrogado, que entra la parte vincular, la palabra apego, que la psicología profunda, es decir, lo que Freud empezó con el psicoanálisis y antes William James continuaba con Jung, esta psicología dinámica que hay inconsciente, hay que estar en todos los documentos. Claro. Y no había ningún psicólogo. No había ningún psicólogo que Y asistiera. entonces resulta que hay una psicología, conductual, conductivista, pero también otra psicología más profunda que se escapa al control de la ciencia, pero que es científica también, como se estaba demostrando. Entonces,
hay que tener en cuenta este mundo emocional inconsciente. Y esto digo este hecho porque muchos tendrían que, tanto los que están en pro como están en contra, estar informados. es decir, yo porque estoy en pro y yo porque estoy en contra. Exacto, valorar esto. Es decir, ¿por qué yo voy en pro de la eutanasia o por qué yo voy en contra? Los dos deben hacer la reflexión para estar claros del pro o del contra. Bueno, yo creo que es a niveles personales sus frenos emocionales en contra o a niveles educacionales que frenan esta situación y que te hacen poner en contra por la educación que te han dado. Y entonces, claro, esas son limitaciones, cuando el trabajo tuyo tiene que ser mucho más amplio como profesional. Y entonces un medio de educar es las películas. Yo la semana próxima voy a ver en el Fomento Mataró El último suspiro, Mira, que es de eutanasia. Bien, me apunto. La voy a ver, porque se va a mentalizar. Los documentos de voluntades anticipadas han aumentado en cantidades a partir de la LORE. Muy bien. Y está al alcance de todo el mundo. Antes, yo la dije en el 2004, tuve que ir a un notario, Sí. después, pero ahora vas al CAP, Sí. al centro de atención primaria, y ya la puedes decir. Se va aumentando esta mentalidad que debe extenderse más y profundizar más. Por tanto, como anécdota, es decir, la película de la novela de Robert Harris del 2015, que habla del cónclave, Sí. el autor hizo la novela a raíz de la renuncia de Benedicto XVI, Ratzinger, y del nuevo de Francisco Bergoglio, hizo la novela. La novela se ha convertido en película. Sí. Y la película ha caído en un momento más oportuno. Claro, ahora, cuando Ahora bien, en cambio de papa. si de la película tengo que sacar la historia estricta de un cónclave, esto ya no casa. Esto ya no casa. Esto ya no casa. Había otra película más buena que esta, me parece, que ya te contaré, porque me encantó, una del Papa. Y entonces, ahí ya fue muy buena. Yo digo, o sea, ¿dónde voy? Que las películas son instrumentos para educar Claro. y mentalizar. Claro, pero gente. buenas películas, no cualquier cosa. Pero entonces yo voy a que hay que educar Sí. a cada ser humano a una capacidad crítica, Exacto. y eso es ir contra corriente. Bueno, estamos contracorriente, como más de uno de los que está escuchando nos apoya en la postura, porque estamos contra esta corriente que no es positiva en ningún momento, ¿no? Hay que buscar el apoyo, y yo quisiera dar un final, pero ¿tú quieres dar un final antes que yo? Sí, y los libros de sabiduría de todas las tradiciones hablan que la verdad nos hará libres. Perfecto. Eso es la pura verdad. Nos hará libres saber y actuar. Y yo quisiera este programa tan especial con una reflexión de una persona que decía, ¿para qué vivir? Para cuando llegue el momento en que no me reconozca ante un espejo, ¿para qué vivir? No reconozca a mis seres queridos, ¿para qué vivir? ¿Para qué sirve si yo ya no soy yo, ni siquiera la sombra fiel de lo que fui? ¿Para qué seguir? Dejarme marchar, respetar mi voluntad, ayudarme a morir. Esta es la petición que yo pusiera por delante, y me gustaría que todos lo tuvieran en cuenta cuando llegue ese momento que hay que decidir y ayudar y acompañar. Muy bien. Bueno, pues ustedes, espero que les haya servido de información. Les recomendamos la película, que yo también pienso ir a ver. El último suspiro. El último suspiro. Y yo recomiendo para las personas el libro Elogio de la eutanasia, que es un título que el autor toma de Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura. Es verdad, exacto. Bueno, pues simplemente os damos las gracias por estar ahí, por acompañarnos, por los me gustas, y convocarnos a la próxima para volver, ¿no? Confiemos que la vida biológica nos lo permita. Sí, seguro pero que la sí. vida continúa siempre. La vida continúa siempre, pero espero que en buena compañía y buena asistencia. Gracias. Bueno.